por esta resistencia pasa IP, por acá pasa I2 y por acá pasa I3. No hay resistencias que tengan la misma corriente. Entonces, no hay resistencias en serie. Además me doy cuenta de otra cosa. Conozco el valor del voltaje de la fuente y conozco los valores de las resistencias. Eso ya me lleva a pensar que lo mejor es hacer una reducción serie paralelo. Cuando yo conozco los valores de la fuente y de la resistencia, pues la estrategia más conveniente va a ser hacer esa reducción, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a hacer mi problema como mi estrategia va a ser reducción serie paralelo. Bueno, me doy cuenta para iniciar que las resistencias 2 y 3 están conectadas entre los mismos nodos. Vamos a ponerle este nodo A y a este le vamos a poner nodo B. ¿Sí? La resistencia 2 empieza en el nodo A, termina en el nodo B. La resistencia 3 también. Entonces, vamos a decir, R2 está en paralelo con R3. ¿Sí? Y entonces vamos a calcular la resistencia equivalente. Vamos a reemplazar estas dos resistencias por una sola. Para calcularlo se hace 1 sobre el valor de la primera más 1 sobre el valor de la segunda, se eleva a la menos 1. Estamos buscando un equivalente entre estos dos. Entonces hacemos resistencia equivalente, va a ser 1/4 más 1/4 es 2/4. Lo elevo a la menos 1. Elevar a la menos 1 quiere decir darle vuelta. Y 4 dividido 2 es 2 ohms. O sea que estas dos resistencias equivalen a una sola de 2 ohms. Muy bien. Y entonces vuelvo a dibujar mi circuito. Tengo que volver a dibujar el circuito, pero ya reducido. Bueno, yo lo voy a hacer acá con ayuda de un programa de dibujo, así me sale más rápido el dibujito. Y, a ver. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es tomar este dibujo y quitar estas dos resistencias de acá, la R2 y la R3, y reemplazar por una sola, ¿verdad? Una sola resistencia. ¿Verdad? Vamos a sacar esto de acá, sacamos esto de acá, y vamos a poner una sola. Voy a tomar esta. Y acá, ¿verdad? Entonces, ahí. Esa va a ser mi resistencia equivalente. Recordemos que esta vale 2 ohms. Esta vale 2 ohms. No, perdón. Esta vale 4 ohms, disculpen. Y esta vale la equivalente que nos salió de 2 ohms. Esta es la R equivalente. Acá tenemos una fuente de 12 volts. Y tenemos la corriente, esa corriente que va por acá, que era la corriente de la pila.
Listo. Esa es la I de la pila. Listo. Ese es vamos a ponerle ahí que este es IP y P, corriente de la pila. Bueno, ese es mi circuito reducido. Ya está. El circuito lo reduje a dos resistencias. Ahora, ese circuito que acabo de hacer, lo tengo que volver a reducir. Voy a reducirlo de nuevo. Pero tengo que fijarme cómo están esas resistencias. Bueno, por eso es que es tan importante el análisis de corriente. ¿Vieron? Es lo que me va diciendo si están en serie las resistencias. Obviamente están en serie. Están en serie porque está pasando exactamente la misma corriente a través de ellos. Entonces, vamos a hacer una reducción en serie otra vez. Vamos a decir, la resistencia equivalente de este circuito pues va a ser 4 ohmios más 2 ohmios. Entonces tengo una resistencia equivalente de 6 ohmios. ¿Okay? Listo. Listo. O sea que mi circuito final, mi circuito equivalente, ya último circuito equivalente, consta de una sola fuente y una sola resistencia. ¿Sí? Una fuente de 12 voltios y una resistencia equivalente total de 6 ohms. Y acá en este circuito está circulando una corriente que es la corriente de la pila, IP. Muy bien. Una vez que llegué a eso, me doy cuenta, me recuerdo, mejor dicho, de que una vez que yo tengo un circuito equivalente, pues lo que me toca hacer es aplicar la ley de Ohm a la resistencia que está ahí, ¿verdad? Recuérdense que la ley de Ohm se aplica a la pila nada más, nunca a la fuente ni a ningún otro elemento, ¿verdad? Bueno, el voltaje lo tenemos, el voltaje lo conocemos, sabemos que es el voltaje de la fuente, la corriente no la sé, y la resistencia que vale 6 ohms. Hacemos la división, 12 voltios dividido 6 ohms, me da la corriente de la pila, que son 12 dividido 6, 2 amperios. ¿Sí? Esa es la corriente de la pila. Muy bien. Una vez que terminamos ya de hacer el tema del circuito equivalente, vamos a revisar qué nos está preguntando el problema, a ver si ya con la información que tenemos podemos contestar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a retroceder por acá y nos pide cuál es la intensidad de la corriente que pasa por el reloj. Pues en el dibujo original, la corriente que pasa por R1 es la IP, ¿verdad? Y yo ya sé ese valor.
Fíjense que IP vale 2 amperios, porque la IP es la misma en todos los circuitos, por eso son circuitos equivalentes. Entonces, mi respuesta acá es la corriente que está pasando por R1, es la IP que vale 2 amperios. ¿Ok? Esa es nuestra respuesta. Muy bien. Después tenemos que saber cuál es la potencia que está disipándose en R3. Vamos a R3. R3 está por acá. Y tú sabes, en esa resistencia, vamos a ponerlo acá. Fíjate, esto es muy importante, es un paso un poco raro, pero hay que aprender a hacerlo. Fíjense que acá, esta resistencia equivalente, esta que está acá, es el equivalente de dos resistencias que están en paralelo. ¿Sí? Entonces, hay una relación muy importante entre esas tres resistencias, y es que el voltaje de la resistencia equivalente va a ser el voltaje de esta y también va a ser el voltaje de esta. ¿Sí? Es una propiedad de los circuitos. Entonces vamos a poner que vamos a ponerlo acá de este lado, vamos a decir que el voltaje de la resistencia equivalente, que es esta, va a ser igual al voltaje de R3. ¿Sí? En las resistencias en paralelo, el voltaje de su equivalente es el voltaje de cada una de las resistencias individuales. Muy bien. ¿Y cómo se calcula el voltaje de esta resistencia? Pues lo vamos a hacer con I por R. Vamos a calcular con la ley de Ohm, porque yo conozco la I, que es de 2 amperios, es la corriente de la pila, y conozco el valor de esta resistencia, que son 2 ohms. Esto es delta V3. O sea que tenemos 4 volts. Es el voltaje de esta resistencia. Y que también, o sea, ese voltaje de esta, y es el voltaje de esta, y es el voltaje de esta. ¿Sí? Eso es bien importante recordarse, ¿no? Muy bien. Entonces ahora voy a ir a la potencia que disipa la resistencia 3, sabiendo que conozco el voltaje, 4 voltios, y conozco el valor de la resistencia. Voy a usar esta fórmula, la que usé en el circuito anterior, en el problema anterior. Delta V cuadrado, ya dije que eran 4 voltios elevado al cuadrado, sobre la resistencia, que son 4 ohms. Entonces la potencia 3 va a ser 16 dividido 4, 4 watts. Potencia 3, 4 watts. Bueno, ese es el problema número 3, el problema de las tres resistencias. Bueno, si hay alguien que quiera preguntar algo, me avisa, chicos, por favor. Vayan contándome si algo no se entiende. Lo vamos viendo. Entonces, la potencia disipada en 3 es la misma que la potencia disipada en 2 porque tiene el mismo voltaje y la misma resistencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Así es, así es. Sí, 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 seguramente. Sí, 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 así es. Una pregunta. Sí, dime. ¿La intensidad siempre va en sentido horario? No, la corriente, la I, me La decís la I, corriente. la Sí. corriente, no. La corriente, para orientar la corriente, recordate que siempre sale del polo positivo
el polo positivo, es decir, de la línea más grande, la más larga de la fuente, y regresa por la negativa, es decir, sale por acá y regresa por acá. ¿Sí? Esa es Gracias. la forma. Igual acá. Sale por acá y regresa por acá. ¿Sí? Siempre sale del polo positivo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más quieren preguntar sobre este problema? Si no pasamos a... Muy bien. Pasamos a la siguiente consulta, entonces. Pasamos a la siguiente. El otro. Ahí. Ok. Sí. Estos problemas terribles. Ok. Vamos a ver. Entonces. Wow. Tremendos problemas. A nosotros la profesora nos dijo que con resistencias así en diagonal no nos iban a tomar. Yo la verdad no tengo ni idea, pero yo cuando hablan de la cátedra si sale, no, no confío mucho, ¿viste? Porque una cosa dicen y al final paran haciendo otra, lamentablemente. Igual Mm. me parece que ese problema le mandó el profesor como para repasar ahora. Y este problema es de repaso. Nos mandó el profesor. Igual chicos, fíjense que no les voy a contar, no se pongan, no hay que ponerse mal con esto. ¿Por qué razón? Para que ya me quedó tildado ahí ese dibujo. Ahí está. No, les digo, les cuento cómo es la historia. No es para ponerse uno nervioso de entrada, es simplemente una cuestión de análisis que ahora, afortunadamente, pues, lo podemos ver tranquilamente para que no te vayas a asustar. Mira, A mí ninguno de los dos, profe, me salió ni el 11 ni el 12. ok, vamos a ver este que es el que tiene una figura y después hacemos el otro. Bueno, a ver, vamos a ver, dice, determina la resistencia y la corriente total que circula por el circuito representada en la figura, suponiendo que las terminales se encuentran conectadas a una batería de 12 voltios de corriente continua. No sé por qué rayos le quieren confundir a uno, ¿viste? Con esas letras y esas cosas. Entonces lo que te están diciendo es que el circuito no está completamente dibujado, sino que tienes que agregarle todavía la fuente para que tú sepas eh, interpretar correctamente el circuito, pues ponerle una fuente. ¿Cómo orientes tú la fuente a estas alturas? No importa. Es decir, yo puse el polo positivo a la izquierda y el negativo a la derecha. Eso es indiferente. Tú lo puedes poner como tú prefieras. ¿Ok? Bueno. Entonces, tenés una fuente de 12 voltios. ¿Ya? Y seguramente, porque a todos nos ha pasado, cuando vemos una resistencia que está en forma diagonal, pues nos tiende a fastidiar un poco porque se sale del estándar que uno viene manejando, ¿no? Que siempre están o horizontales o verticales. Bueno, vamos a ver que eso no tiene nada que ver en el problema, porque vos lo podés replantear de otra manera. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿cómo vamos a hacer eso para que tú lo veas bien? Vamos a llevarnos esto
al programa de dibujo para que tú lo veas bien. Y fíjate. A ver, acá está. Nuevo. Bueno, entonces tenés ahí tu dibujo, ya tenés tu circuito y vas a tratar de redibujar el circuito para que para que tú lo puedas entender bien. Siempre, digamos que uno lo entiende bien si la resistencia está vertical o está horizontal. Entonces, mira, vas a hacer esto. Vamos a quitar esa resistencia que está ahí cruzada. La vas a borrar. ¿Sí? Vamos a borrar. Es de 4 ohms. La vas a borrar. Sale de ahí la resistencia. Me olvido de ella. Simplemente voy a conservar la idea de dónde está conectada. Está conectada por acá, acá, y por acá. ¿Okay? Ahí está, entre esos dos puntitos está la resistencia. Bueno, ahora la idea es esta. Fíjate que toda esta línea, viendo este punto de abajo, toda esta línea que está entre las dos resistencias tiene el mismo voltaje, porque recordate que cuando vos cruzas una resistencia cambia el voltaje. Entonces, media vez no cruces la resistencia, toda esta línea, ¿no?, tiene el mismo voltaje. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú este puntito lo puedes poner en cualquier lugar. ¿Ya? Lo puedes poner acá, lo puedes poner acá, acá, siempre y cuando no cruces una resistencia. Entonces lo voy a poner acá. ¿Okay? Y este también, mira, este puntito acá, era donde estaba la resistencia. Vos lo que puedes hacer es moverlo donde tú quieras, pero no cruces la resistencia. ¿Sí? Entonces yo lo voy a poner por acá. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí volvés a dibujar tu resistencia que habíamos sacado, y ese es todo el misterio. Ese es todo el misterio de esto. No tenés que asustarte. Simplemente conectas tu resistencia como a ti te gusta. Te gusta que estén verticales o horizontales. En este caso, la vamos a poner horizontal. Muy bien. Vamos a hacer acá el arte correspondiente. Entonces la resistencia la voy a poner acá. ¿Sí? Al lado de la otra. Y ya está. Ya está como me gusta a mí, como yo entiendo mi circuito. ¿Ves? No hay nada de misterioso, ni de raro, ni de difícil, digamos. ¿Entiendes? Entonces, media vez no cruces la resistencia, lo puedes hacer, colocar el punto de conexión donde tú quieras. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió, chicos? ¿Entendieron cómo hacer esto? ¿O no se entendió? ¿No se Sí. entendió? ¿Sí? Ok. Sí, profe, se entendió. Ok. Entonces esa era de 4 ohms, ¿no? Vamos a copiar acá. Copiar esto acá. Y lo ponemos acá al costado. Este es de 4 ohms. Listo. Ahí está nuestro circuito como a nosotros nos gusta. No hay ningún problema ni cosa rara, ¿verdad? Bueno, entonces dice, determine la resistencia y la corriente total. O sea que tenemos que hacer el equivalente de todo esto, ¿verdad? Bueno, ahora, empecemos. Así a la vista, ¿cómo están estas tres resistencias, chicos? ¿Quién me dice? Estas tres, ¿cómo están? En paralelo. En paralelo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el equivalente paralelo de esas tres resistencias, ¿verdad? Hacemos el equivalente paralelo de esas tres resistencias y te diste cuenta que no era una dificultad suprema
el tema del dibujo. Entonces vamos a calcular de estas tres, vamos a poner acá. Vamos a hacer el equivalente de estas tres. Entonces nos queda resistencia equivalente 1 sobre 6, 1 sobre 3, 1 sobre 2 elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar, a ver, vamos a hacer rápido, 1 más 2 más 3 a la menos 1. Esto es 3 y 2, 5 y 1, 6, no, a ver, 6 dividido 6, 2, 6, 3. 3 y 2, 5 y 1, 6, me da un ohm, puede ser, un tercio más un medio. A ver si alguien me confirma ahí la suma, por favor. Sí, una. Un ohm. Ok, gracias. Bueno, y de una vez vamos a aprovechar para hacer la equivalencia, la equivalente entre estas dos. A ver quién me dice cómo están estas dos. ¿Cómo están esas dos resistencias? En Paralelo, paralelo también. paralelo también, exactamente. Entonces hacemos 1 sobre 4, 1 sobre 8 y lo elevo a la menos 1. Esto nos da 8 dividido 4 es 2, más 1, elevado a la menos 1, 3 octavos, que esto es 8 tercios. Esa es la resistencia equivalente entre esas dos. Muy bien. Vamos a dibujar nuestro circuito reducido. Empezamos con la resistencia de 4 ohms que está acá a la izquierda. Después tenemos hacia arriba, hay una resistencia de 10 ohms. Esta es la de 4 ohms, 10 ohms. Acá abajo está la equivalente de esas tres. Después sigue una de esta equivalente de estas tres, será de 1 ohm. Después está la de 5 ohms. Y después acá está la equivalente de estas dos, que es la de 8 tercios. Y por acá está la fuente. La fuente está acá en este lado. La fuente viene por acá. ¿Sí? Y acá. Y acá tenemos 12 voltios. Muy bien. Estamos bien. Vamos a revisar. Está la de 4. Está esta de acá arriba. Está la equivalente de estas dos. Está la de 1, la equivalente, y la de 5. Sí, estamos bien. ¿Qué más puedo reducir acá, chicos? ¿Quién me dice? Sin hacer así mucha vuelta. ¿Qué reducción queda ya a la vista? La de 1 con la de 5, o Ajá. la de 10 con la de 8 tercios. O todas Exacto. puedes sumarlas en No, no, serie. no. Porque fíjate que no está pasando la misma corriente. Fíjate que acá viene la corriente de la pila, ¿verdad? Y por acá está pasando una corriente que pasa por acá, que sería la I1, ponele,
Y acá vendría la otra corriente que es I2. Perdón, acá I2. Claro, entonces podrías hacer como dos grupos, la de 10 con la de 8 tercios y la de 1 Exactamente. con la de 5. Así es. Una sola de Son estas dos dos. series distintas. Exactamente. Estas dos están en serie y estas dos también están en serie. Perfecto. Muy bien. Entonces, estas dos tenemos que sumarlas. Esas dos serían resistencia equivalente. Sería 10 más 8 tercios, ¿verdad? Que sería 38 tercios. ¿Eh? Sí, 38 tercios ohm. Y las de acá abajo, estas dos, digamos, la resistencia equivalente sería 1 más 5. Están en serie, las estoy sumando. Bueno, ¿cómo quedaría el circuito reducido? Vamos a reducir. Entonces, tengo la de 4 por acá. La de 4 ohms por acá. Sale una rama hacia arriba, donde quedó una de 38 tercios y una acá abajo de 6. Esta es ohms, ohm, y acá sería 6 ohms. Y por acá abajo, o acá, eso no importa, le ponemos la fuente. La fuente por acá, de 12 voltios. Muy bien. Y ahora, ¿qué tenemos que Tomás hacer? las dos de paralelo. Perfecto, combinamos estas dos. Esta con esta. Están en paralelo. Resistencia equivalente en paralelo. 1 sobre 6. 1 sobre 38 tercios. Y todo esto elevado a la entonces hacemos, esto sería 1 sobre 6 más, a esta le doy la vuelta, ¿verdad? 1 sobre esta fracción sería 3/38 a la menos. Esto sí habría que hacerlo con la calculadora porque va a salir un número un poco extraño. A ver, vamos a ver. Me dio 4,07. 407, genial. Muchas gracias. 407, 4,07. Y volvemos a dibujar nuestro circuito. Acá tenemos la fuente. Acá tenemos la resistencia de 4. Y acá tenemos la de 407. 407. Y tenemos la fuente acá abajo de 12 volts. 12 volts. Permítame un segundito, quiero ver una cosa. Sí. Bueno, y estas están en serie. No hay vuelta, no hay otra cosa que pensar, están en serie. Nos quedaría 4 más 407, 807. ¿Cuánto dice acá? 8 dice. Más estamos bien. Listo. Entonces mi resistencia equivalente y mi respuesta son, según como no le gusta que uno entregue decimales, lo pongo en entero.